Este video es muy interesante, sobre todo para los amantes de los críptidos. Fue tomado con una trailcam instalada en lo más profundo del bosque. Se desconoce la ubicación exacta, pero es muy probable que la situación tuviera lugar en algún lugar de Estados Unidos. Muchos de los que han visto la grabación están convencidos de que la trailcam captó al auténtico críptido. Algunos afirman que se trata de una criatura llamada Crowley, pero también hay quien cree que podría ser un skinwalker en su forma natural. Personalmente, no tengo ni idea de lo que podría ser, pero sea lo que sea, si viera algo así en mitad de la noche en un bosque oscuro, mi única preocupación sería huir lo más rápido posible. Sigamos con el tema de las criptomonedas por un momento. La siguiente situación también tuvo lugar en Estados Unidos y se grabó durante la Navidad. Lo que al principio parece un video familiar normal y corriente, rápidamente da un giro inesperado. Christmas, everyone. Merry Christmas. Got a tree. Oh my God. Did you see that? Something's behind the garage. Oh, Oh, you're gonna Oh, no. Oh, Rick's scared of him. Rick! Stay here, Rick. You stay here. oh my God. Oh my God. We better get back. En un momento dado, la mujer que grababa el video vio algo fuera de la ventana que le llamó la atención. Pronto resultó que no era solo su imaginación, porque el perro, al que habían dejado salir, captó inmediatamente el olor. En las imágenes se ve una cosa grande que se mueve sobre dos piernas, como un ser humano, pero al mismo tiempo es demasiado grande para hacerlo. También da la impresión de estar cubierto de un pelaje espeso y oscuro. Por desgracia, la calidad del video deja mucho que desear, ya que tiene unos años y probablemente ha sido subido y bajado de internet muchas veces. No obstante, la gente que comenta el video ha llegado a la conclusión de que el misterioso intruso es un auténtico Bigfoot, y este video es una de las pocas pruebas de su existencia. Otro video fue subido a internet por una persona que captó una situación insólita con la cámara de su casa. Una noche, el dueño de la propiedad observó en la vista previa de una de las cámaras a unas personas sospechosas paradas frente a la puerta principal. Parecía que estaban vigilando el vecindario y tal vez tramando algo malvado, pero al final esta inusual situación resultó ser mucho más siniestra. El dueño de la propiedad intenta ahuyentar a los dos intrusos controlando a distancia las luces del coche. Sin embargo, cuando esto no sirve de nada, sale de la casa, preparado para un enfrentamiento. Imagínese su sorpresa cuando enciende los faros más potentes del coche y las misteriosas figuras se desvanecen en el aire. ¿Quién o qué era eso que podíamos ver también en la cámara? Pero no era solo en la cámara, y fuera lo que fuera, era igual de claramente visible en persona. La reacción del propietario es la mejor prueba. Parece que esta es una de esas situaciones en las que solo podemos hacer preguntas, pero nunca obtendremos respuestas.
Słuchajcie, przed chwilą słyszałem jakieś dziwne krzyki w lesie, więc idę to sprawdzić. Y ahora, otro video enviado por uno de los espectadores. Nos ha pedido a todos que le expliquemos lo que le ocurrió. El otro día estaba paseando a su perro por un bosque cercano a su ciudad cuando de repente oyó ruidos extraños, aparentemente antinaturales, que provenían del bosque. Natknąłem się na jakieś dziwne krzyki w lesie, bo akurat szedłem z psem, więc to jest dla mnie trochę dziwne. Ale dobra, zobaczymy co to było. Sprawdzimy sobie. Tutaj pójdziemy. Słyszeliście to? Oh shit. To jakby stamtąd gdzieś dobiegało to. Ale nie wiem co to jest. Nie wiem czy mam podejść. Nie wiem gdzie w ogóle tego głosu szukać tak naprawdę. Powiem wam, że jestem mega wystraszony. I nie wiem czy to coś paranormalnego czy nie. Ale no jest to dziwne, bo nigdy nie słyszałem takiego głosu, krzyku nawet w lesie, co nawet, nie wiem, mogą to potwierdzić osoby, z którymi gdzieś tam byłem. Słyszeliście? Ja pierdolę. Nieźle wam powiem. Coraz te dźwięki dochodzą bliżej lasu, znaczy są blisko mnie tak naprawdę. Nie wiem czy uciekać kurwa, czy być tutaj gdzieś. Sorry ogólnie za przekleństwa, ale naprawdę jestem mega wystraszony. Nie wiem dokładnie skąd ten hałas dochodzi, ale tu gdzie na przykład nagrywam telefonem, to ten głos jest blisko mnie. Tam jest to dziwne. Tak więc jest masakra, nie? Jest masakra. Słyszeliście to? Jesus Christ. Nie wiem co to było. Ja chyba stąd się zabiorę i pójdę stąd, bo to coś chyba mnie nie chce tutaj. Ruidos misteriosos que provenían del denso bosque y, lo que es peor, daban la impresión de acercarse cada vez más. La pregunta era, ¿cuál era el origen? ¿Era un animal común o el autor del video se encontró con algo que no podemos explicar tan fácilmente? No soy ningún experto, así que me sumo a la petición del espectador. ¿Alguno de vosotros puede explicarlo? Háganoslo saber en los comentarios. Otro video también procede de uno de los espectadores. La remitente, Ana, describe en su correo electrónico que su hijo se comportaba a veces de forma muy extraña cuando tenía 2 años. Le contó una historia en la que un hombre golpeó al niño en la cabeza, el niño se cayó y ahora el hombre tiene miedo del niño. Esta historia nos trae inmediatamente a la mente situaciones en las que un hombre mata a un niño y el alma inocente del niño empieza a seguirle. Y tenemos que recordar que estas palabras vinieron de un niño de 2 años. El hijo de Ana a veces actuaba como si hubiera otro niño en casa, hablaba con él e incluso podía mostrarle dónde estaba. Y un día Anna pudo grabar una de esas situaciones. Gdzie jest chłopiec, który chce dostać kaszkę? Tu. Gdzie? Gdzie jest chłopiec, który chce dostać kaszkę? Ja. Ty? Gdzie jest chłopiec, który chce dostać kaszkę? Tu. Gdzie tu? Tu. Ale tu nikogo nie ma. Jest chłopiec? Jest. Gdzie jest chłopiec? Nie ma. Nie ma chłopca? Gdzie jest chłopiec? Nie ma. El niño sigue señalando un punto como si realmente pudiera ver al niño. Pero nosotros, en cambio,
no vemos nada sospechoso. Entonces, ¿se trata solo de la imaginación del niño o es otro ejemplo de cómo los niños son el vínculo entre el mundo de los espíritus y el nuestro? ¿Hay algo que no debería estar ahí, aparte de su familia viviendo en su casa? Curiosamente, Ana también mencionó en su correo electrónico que los juguetes a pilas a veces se encienden solos, pero ocurre rara vez y de forma inesperada, por lo que nunca pudo grabarlo. ¿Qué opinas? ¿Tienes algún consejo para Ana? Házmelo saber en los comentarios. Curiosamente, las situaciones en las que los niños nos dan una gran dosis de escalofríos no son tan raras. Este video procede de Polonia, más concretamente del canal Free Mind Artist, cuyo propietario, jugador y músico, comparte clips de sus retransmisiones en directo. Esta vez, sin embargo, experimentó algo realmente extraño. Tato, Tak, skarbie. No, nie dawajcie mu wyjść. panie idę patrzymelo. I być, ja idę malać. Gdzie chcesz iść? Malaj się i nalać. I ciekawie Chce ktoś gigla? A wy macie full share. Jaka dziewczynka nie chce być ze mną? Co ty mi schizujesz, te? Koszeci się. Tu jest dziewczynka, siedzi sama? Jaka dziewczynka? Tu jest. Gdzie się chowam w dziurę? Flash mu. Ty, to jest creepy, ej. S. To jest zbyt creepy, to jest nie dla mnie, ej. To nie jest dla mnie, nie. No nie. Takich shotów to nie chciałem, ty, ale chyba będzie trzeba to pokazać ludziom, bo to jest zbyt creepy, nie? Como sabemos, los niños son mucho más propensos a ver fantasmas que nosotros, pero el extraño comportamiento de la niña es solo imaginación típica de los niños de esa edad o realmente vio algo. Personalmente, creo que merece la pena tomárselo en serio cuando un niño nos dice que ve algo que nosotros no somos capaces de ver. Al final, cuando toda nuestra familia esté poseída, será sencillamente demasiado tarde. Desde hace algún tiempo, hay un creciente rumor en Internet sobre un grupo de jóvenes japoneses que comparten imágenes de situaciones paranormales que encuentran en su casa encantada alquilada. Desgraciadamente, no puedo contarles más porque todas las imágenes están en japonés y yo no hablo el idioma. Pero como decía el famoso cantante Abraham Lincoln, una imagen vale más que 1000 palabras. Así que echemos un vistazo a algunos de sus vídeos. 怖い怖い怖い。何マジで怖いんだけど。誰かいますか？やばいんだけど、ボロボロやん。弁償してくださいね。おいで。来た来た来た来た来た。やばいやばい。勝手に入れたよ。ほんと、やべ、映せなかった、やべ。あ、お湯持ってね。何上げる ?60 度。恋したよね。めっちゃ恋した。Como habrás podido comprobar tú mismo, en la casa ocurren todo tipo de fenómenos, un armario que se abre solo, pasos en las escaleras o una ducha que se enciende sola. Pero eso no es todo. 今日は幽霊に突っ張り棒を仕掛けました。危なっ。上と下。 Los golpes fuertes y agresivos y los objetos que se mueven pueden indicar la presencia de un espíritu maligno, y los siguientes vídeos no hacen más que confirmarlo. なんかこの部屋変な音するんですよね。誰かいますか？え？は？誰？何？誰ですか？おお、小さ危ないな。何してんすか？危な。ちょ。今日は幽霊の足跡を絶対に判明させます。フロさん、思いっきり踏んで。
頼むよ。え、やば、足跡しっかりやん。うわ、めっちゃ嬉しい。でかっ、フロさん足。えぐいほどかかと踏んでない？やったー、来たー。一生もんだ。やばいやばい、手待って。めっちゃ映ってる、めっちゃ映ってる、めっちゃ映ってる。やばいやばいやばいやばいやばい。これ、いないよ。行くしかない。映して、もう映オッケして。ーオッケーオッケー。いない。ちょっと待って。え？いないよ。ちょ。てか、やべえ。取っとけばよかった。今日回してないのか。そう、庭に来るもん。そう、庭に来るから。Comparten sus experiencias en Internet y sus vídeos alcanzan millones de visitas. Y no es de extrañar, porque son bastante impresionantes. ¿A qué sí? Bueno, lo son, pero he comprobado detenidamente lo que comparten y la actividad en sus plataformas, y puedo decirte que los vídeos que comparten no son más que un proyecto más en la convención del terror japonés, o, si lo prefieres, son simplemente falsos. Pero si es así, ¿por qué estoy mostrando esto? Bueno, he recibido muchos correos electrónicos vuestros, y digo muchos, con enlaces a estos vídeos y me preocupaba un poco ver cuántos de vosotros simplemente os lo creíais. Aunque parecen bastante realistas, es mi trabajo no solo mostraros vídeos que puedan ser auténticos, sino también informaros sobre algo que no lo es, para que ninguno de nosotros se vuelva paranoico y mantengamos una perspectiva sobria sobre nuestro querido paranormal. Y ahora otra situación que fue grabada gracias a la cámara de un patio trasero. Hace algún tiempo, una mujer sorprendida colgó en internet un breve video en el que, en su opinión, se ve algo muy extraño. Afirma que el video captó el espíritu de su padre, fallecido apenas 3 semanas antes, y quiso demostrarle de este modo que sigue velando por ella. Y, por supuesto, hubo muchos comentarios sobre algún tipo de insecto en el objetivo de la cámara, pero muchas personas también hablaron de sus propias experiencias con seres queridos que ya han fallecido. Personalmente, me acerco a este tipo de vídeos con precaución, porque donde solo hay un poco de luz, realmente podemos ver todo tipo de cosas. Pero sea lo que sea, hay que admitir que se mueve de forma bastante extraña. Se mueve como una persona que camina justo delante de la cámara. Y al final, tengo un pequeño regalo para los amantes de los ovnis. El video fue enviado por Johnny y circula por internet desde hace algún tiempo. Muestra el momento en que un hombre que circula en su coche observa algo realmente extraño en el cielo. The car probably see it too. No BS, yo. That thing is in the sky. Look, look. Look, y'all. I want to know if the car see it. Put on my blinker lights. Is this thing turning? Listen, I'm telling y'all. I'm in my car now. I got on my blinking lights. I want to know if that car see it. Or that car probably don't know what's going on. This thing is right there. Am I tripping and I'm the only one seeing this thing? Hold on. I got my blinkers on. Hold on. Listen, am I the only one seeing this thing? Hold on. Look. This thing is in the sky just sitting there turning. That's a pyramid. Listen, y'all can't see it like I can see it. It look like a pyramid. For real. Let me zoom in. Oh, shit. I gotta zoom. This thing, do it look like eternity, y'all? Hold on. I'm tripping.
Yo. That thing is, hold on, how could I zoom in? Let's see what it is. Yo, that's an object. That's something, yo. No BS. Oh, Cuando vio el extraño objeto, se detuvo y lo miró. Sacó su teléfono móvil y empezó a filmar algo que flotaba en el cielo, 3 luces dispuestas en forma de triángulo. Es más, el otro coche que venía en dirección contraria también se detuvo y el conductor, que probablemente estaba tan conmocionado como el autor de este video, también se quedó mirando al cielo. Y solo queda una pregunta. ¿Qué habrá sido? ¿Consiguió captar un vehículo real de una civilización de fuera de nuestro planeta? Por desgracia, nunca obtendremos una respuesta a esta pregunta. Y eso es todo por hoy. Gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Por favor, deja un me gusta, comenta y comparte el video para que podamos llegar a más gente. Si quieres ver más vídeos de miedo, haz clic en uno de los vídeos que aparecen actualmente en la pantalla. Y si no quieres perderte videos paranormales como este en el futuro, por favor considera suscribirte. Y ahora es el momento de despedirnos, nos vemos en el próximo.